Buenos días, querida iglesia del Señor. Les invito a que abran la palabra de Dios, Marcos capítulo 14. Voy a dar lectura del versículo 26 al 31. Dice la palabra del Señor. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Todos también decían lo mismo. Es la palabra del Señor. Hermanos, ¿alguna vez has pensado que si se levantara una fuerte persecución aquí en Barbosa, en esta iglesia, qué pasaría? Tú tal vez has pensado: seguro que aquel hermano no, aquel otro no, esa hermana seguro que da un paso atrás. Pero te has pensado que tú no, que tú sí te vas a mantener, que va a caer aquel u otro hermano, pero tú no. Bueno, si tú te has imaginado eso y tú te ves como el que se va a mantener, bueno, este sermón tiene mucho que decirte a ti. Porque en este pasaje hay 2 profecías. El Señor está anunciando primero la caída de todos los discípulos y luego de manera especial anuncia la caída de Pedro. Pero en ambos casos, tanto todos los discípulos como Pedro de manera particular se ven como los que nunca van a caer. Como que pueden caer los demás, pero ellos no. Ellos están demasiado confiados en su fidelidad al Señor. Pero vamos a ver que eso es un pecado que luego los va a hacer caer. Haber estado demasiado confiados en que ellos siempre iban a ser fieles a Dios. Quiero que empecemos viendo nuestro pasaje, notando en primer lugar, ya les dije que había 2 profecías. La primera profecía, el anuncio de la infidelidad de todos. Esto desde el verso 26 al verso 29. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Este primer versículo nos está dando algo de la ubicación donde estaban aconteciendo los sucesos. Y si vemos un poquitico atrás, entonces tenemos la cena pascual. Ellos ya terminaron la cena pascual que nosotros vimos hace 8 días. Una cena en la que se cantaban ciertos salmos de manera particular, así que cuando aquí están cantando el himno y salen, es muy probable que el salmo que cantaron fue el Salmo 118. Ahorita lo vamos a revisar, pero ese es el salmo que precisamente habla de la piedra que han desechado los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo con los discípulos en la Pascua cantó ese salmo y luego salió. Yo les confieso, hermanos, que hace 8 días estuve pensando en dejar el versículo 26 en la exposición anterior, pero dije, no, mejor lo dejo para el próximo domingo. Pero estudiando este pasaje dije, no, lo debí tratar en la exposición anterior, porque nosotros vemos aquí un elemento importante en la práctica de la cena y es que se cantan himnos. Este versículo se utiliza como argumento de por qué nosotros, cuando participamos de la cena del Señor, siempre entonamos un himno. Porque el Señor, cuando instituyó la cena del nuevo pacto, cantó un himno con los discípulos y después de cantar el himno, se terminó la cena. Pero bueno, eso complementando el mensaje de hace 8 días en torno a la cena del Señor.
Nos dice entonces, ya para entrar en nuestro pasaje, que salen hacia el monte de los olivos. Va dirigiéndose hacia el monte, van pasando por el camino de Cedrón, por el valle de Cedrón, pasan por el huerto de Getsemaní, que luego vamos a ver eso, y finalmente llegan al monte de los olivos. Pero antes de llegar allá es que suceden estos eventos. Y dice el Señor en el verso 27, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. La palabra escandalizar suena muy igual en el griego, escandalizo. No se refiere como algo que los sorprende, sino que la palabra lleva la idea de tropezar, de caer en un hoyo, de caer en una trampa. Entonces lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos es que esa noche ellos iban a tropezar, ellos iban a caer. Pero ojo, que el texto dice, os escandalizaréis de mí. Es decir, Jesús no está anunciando que ellos iban a tropezar porque iban a ver una mujer y le iban a desear en sus ojos, porque ellos iban a decir una mentira. No, ellos iban a tropezar en cuanto a Cristo. El pecado en el que iban ellos a caer estaba estrechamente relacionado a su fidelidad a Cristo, a su relación con Cristo. En otras palabras, ustedes hoy me van a negar. Ustedes hoy me van a abandonar. Ustedes hoy me van a dejar solo. Hace unas horas, minutos, les había dicho que entre ellos había un traidor. Y no nos queda muy claro si todos identificaron que el traidor era Judas. Pero ahora el Señor está diciendo ya no que uno es el traidor, sino que todos lo van a traicionar, que todos van a ser infieles hacia Él. Hermanos, es una declaración fuerte, pero es más fuerte con lo que sigue, porque el Señor va a decir que esa caída de ellos no es simplemente cumplimiento de la profecía que Jesús está haciendo en el momento, sino que en cumplimiento de una profecía de hace 500 años, y cita las palabras de Zacarías 13:7. Escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Dice la palabra de Zacarías 13:7, lo leo. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esa profecía de Zacarías, entonces estamos entendiendo, hablaba de la herida a un pastor, pero ya nosotros sabemos que este pastor es Jesús mismo. Ahora esa palabra que dice en Zacarías, hiere al compañero mío, es Dios hablando y Dios diciendo, hiere a mi compañero. Y la palabra denota la idea de mi igual, el de mi misma clase, porque el pastor, ya nosotros entendemos, es Dios mismo, Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad. Esta herida claramente no es un mero golpe. Esta herida se refiere a matarlo, porque vemos que Jesús habla de resucitar. Así que para resucitar tenía que morir. O sea que Zacarías 13:7 ya nos estaba hablando de la muerte de Cristo, pero no solamente de la muerte de Cristo como la segunda persona de la Trinidad, como Dios mismo, sino la muerte de Cristo y el subsiguiente escándalo, tropiezo, dispersión de sus discípulos. En cumplimiento de una profecía de hacía 500 años, Cristo iba a morir y sus discípulos, los más cercanos, lo iban a abandonar. Iban a tener un pecado en el que iban a ser probados en su relación con Cristo y lastimosamente iban a caer. Esas palabras son fuertes. Pero el Señor inmediatamente los consuela. Miren el texto, versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
El Señor les está dando una palabra muy fuerte. Ustedes me van a traicionar hoy, ustedes se van a escandalizar de mí hoy, pero tranquilos, yo voy a resucitar. Apenas si les está hablando de que va a morir y ya les está hablando de que va a resucitar. Y cuando Él les dice, yo iré delante de vosotros a Galilea, hermanos, no lo tomen como simplemente Jesús diciendo, yo voy a estar allá. No, la idea de ir delante de vosotros es más bien, nos vamos a reunir allá. Cuando yo resucite, después que ustedes me han traicionado, nos vamos a reunir en Galilea. Hermanos, eso no es como cuando tú estabas en el colegio y decían, señor Álvarez, lo necesitan en rectoría. Y todos los compañeros, uy, ¿cierto? No. Eso es más bien el Señor diciéndoles, tranquilos, ustedes me van a traicionar, pero yo los voy a recibir nuevamente. No les está poniendo una cita para condenarlos, les está poniendo una cita en la que anticipadamente les está anunciando que los va a perdonar. Ustedes me van a dejar solo, pero cuando yo resucite, yo los voy a reunir otra vez conmigo. Y los voy a reunir otra vez conmigo en Galilea, en donde a la gran mayoría los comisionó. En ese mismo lugar en el que por primera vez yo los llamé, en ese mismo lugar, nuevamente los voy a reunir conmigo, pese a que ustedes hoy me van a dejar solo. O sea que Cristo Jesús ya les está anunciando perdón y misericordia antes de que la requieran. Ellos todavía no han caído, pero ya Jesús está anunciando perdón y misericordia. Lo normal al escuchar esas palabras es pedir perdón. Es, Señor, no, que así no pase. Pero ¿cuál fue la reacción de los discípulos? O primeramente de Pedro, como siempre Pedro destacando. Verso 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Wow. Aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos pequen, mira, Señor, yo no puedo decir nada por Simón, el celote. Para mí que ese Mateo seguramente siendo publicano te va a traicionar. Para mí que ese Juan seguramente te va a traicionar y eso que tanto lo amas. Aunque todos ellos, yo no. Seguro que no. Hermanos, nosotros sabemos cómo termina todo, ¿cierto? Pero no juzguemos a Pedro todavía por cómo va a terminar todo. Hagámosle un diagnóstico solo a su declaración, aunque él nunca hubiese caído. Nosotros sabemos cómo termina todo, pero aunque nunca hubiese caído, esta declaración de Pedro ya tiene dos problemas. Primero, una excesiva autoconfianza. Pedro se está viendo mejor que todos. Él se está viendo como el discípulo más fiel. Él está pensando en que es probable que todos caigan, pero no él. Él está muy seguro de su fidelidad. A ver, si Pedro a lo menos hubiese dicho, wow, Señor, seguro que no vamos a caer. Bueno, no diría menos grave, porque a lo menos está diciendo por todos. No, pero es que él se está poniendo por encima de todo. O sea, la confianza que Pedro tiene en su integridad, en su fidelidad, es tal que lo hace ver superior a todos los demás. Ahora, ¿por qué yo digo excesiva confianza? Porque yo quiero hacerle una justicia a Pedro. No hay que caerle tan duro a Pedro aquí, hermanos. Si yo le dijera aquí a los padres, a ver, si yo le dijera a los padres aquí, padre o madre, hoy, esta misma noche, tú vas a vender a tu hijo por plata. Ustedes me creerían. ¿Qué dirían? ¿Por qué dicen que no? Porque lo aman. Porque aman a su hijo. Ustedes dicen, yo no puedo ser capaz de vender a mi hijo si yo lo amo. ¿Cómo voy a ser capaz de eso? O sea que ustedes miran su amor. Eso es lo que Pedro está viendo.
Pedro está viendo su amor al Señor. No lo juzguemos tan rápidamente. Pedro ve que él ama al Señor. Pedro está siendo sincero en su devoción al Señor. Pedro no está siendo un hipócrita. Pedro está diciendo la verdad. Señor, yo. O sea, él mira dentro de sí, él mira el amor que tiene al Señor. Él mira sus capacidades. Y él dice, yo no puedo hacer eso. Tal vez todos, pero yo no. Y es por eso que yo digo excesiva confianza. Porque Pedro pudo haber honestamente y como un buen cristiano decir, Señor, pero yo te amo. ¿Cómo va a ser eso? Explícame, ayúdame, porque no lo quiero hacer. Se examina, reconoce su amor, pero también se examina y reconoce sus debilidades. Y Pedro eso no fue lo que reconoció. Solo vio su amor al Señor, solo vio sus capacidades, pero Pedro se le olvidó ver también su fragilidad y a Pedro se le olvidó ver que es el Señor el que lo está declarando y eso nos deja ver el segundo problema aquí. No solamente la excesiva confianza, sino la incredulidad. Es Cristo el que está diciendo, hoy me van a negar. Y Cristo está diciendo que eso va a ser en cumplimiento de una profecía de hace 500 años. Lo que Pedro está diciendo al negar es que Cristo está equivocado. No, mira, Señor, es más probable que tú te equivoques, es más probable que Zacarías se equivoque a que yo caiga. Las palabras de la escritura de Zacarías 13:7 pueden errar, tus palabras pueden errar, pero seguro que yo no puedo errar. No le creo ni a Zacarías, no te creo a ti. Eso es incredulidad. Pedro, en su amor al Señor, está negando las palabras del Señor. Está siendo incrédulo en su actitud. Y eso nos lleva entonces a la segunda profecía, el segundo anuncio, pero ahora de la negación de Pedro. Ya no de todos. Ahora el Señor va a decir puntualmente de Pedro. Verso 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, ya no todos, tú, hoy, no en un tiempo, hoy, Pedro, esta noche, no dentro de 12 horas, en unas horitas, me negarás antes de que el gallo cante. 2 veces. Me negarás 3 veces. Noten, amados, la manera en la que el Señor le está hablando a Pedro. Aquí el Señor empieza diciendo, de cierto, y esa es la palabra griega amén, que se utiliza para hacer declaraciones muy solemnes. Solemnemente te digo, Pedro, que me vas a negar. O sea que el Señor, con esta solemnidad, quiere impregnar en la mente de Pedro su debilidad. Cuando declaró la de todos, no le puso tanta solemnidad como cuando la declaró en Pedro. Para impregnar en la mente de Pedro su debilidad, no solamente sus fortalezas, no solamente su amor, sino también lo frágil que es. Hoy mismo, Pedro. Es interesante. Pedro está con ese fervor religioso, pero no se requerían meses para que ese fervor menguara. No se requerían semanas. No se requerían muchas horas para que ese fervor fuera probado y descalificado. La cena del Señor, la cena de la Pascua se celebraba en la noche. El Señor Jesucristo está diciendo aquí que Pedro lo va a negar antes de que el gallo cante 2 veces.
ese canto del gallo, por cierto, hace poquito estuvo circulando por ahí mucho algo que decía que el gallo no era el animal, sino que era una trompeta y que todos estábamos equivocados. Yo me puse a echarle investigación al asunto y no, el gallo es el animal. Aunque si no fuera el animal y fuera una trompeta no pasa nada. Pero por si les llegó eso de esa gente de que todos estuvieron equivocados y yo les he declarado la verdad. Y por lo general, esa gente así suelen ser Yeshua HaMashiach. Son judíos mesiánicos. Entonces se te meten con una pequeña verdad, una curiosidad, tú wow, y después te empieza el paquete completo de toda su herejía. Tengan cuidado con mucho de lo que ven por ahí en internet. Un gallo, un animal, el cocoroyo que canta normal en el día a día. Cierro. Ese animal, Marcos 13:35 nos lo presenta como que cantaba en la tercera vigilia. En Israel había 4 vigilias, de las 6 a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6. Parece ser que el gallo normalmente sonaba en la tercera vigilia, de las 12 a las 3. O sea que si habían comido la cena del Señor, podemos decir 8 de la noche, 7 de la noche, Pedro va a negar al Señor entre las 12 y las 3 de la mañana. Le quedan apenas horitas para que ese fervor religioso fuera aprobado y fuera descalificado. Pero creo que esta insistencia del Señor de hoy, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, nos haya un poco más de sentido si vamos a Juan capítulo 13, al pasaje paralelo. Y vemos lo que allá sucedió, nos rellena muy bien el por qué el Señor insiste ahora. Juan 13:36. Y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Notan, Pedro ya, no, yo voy contigo. Si me toca morir, me muero. Jesús le respondió, pónganle tono a esto: tu vida darás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro se vio capaz ahora. O sea, Pedro está como, no, Señor. Podemos imaginarnos como si Pedro pensara, no, después yo no sé si voy a estar firme. Ahora es que estoy firme. Es ahora que soy listo hasta para morir por Cristo. Y el Señor le dice, tu vida darás por mí. Pedro, en horitas me vas a negar, no 1, 3 veces, Pedro. Wow, hermanos, esa declaración debió dejar a Pedro totalmente destruido, totalmente desarmado. Me negarás. Y la palabra en el griego tiene como un énfasis. O sea, me negarás muy fuertemente, Pedro. Es que la caída que vas a tener es una caída muy profunda. Todos se van a escandalizar de mí, Pedro, pero lo tuyo, para ponerlo en muy castizo, vas a tocar fondo. Lo tuyo va a ser una caída muy estrepitosa. Es para que Pedro se hubiese humillado, es para que Pedro hubiese reconocido su debilidad, pidiera perdón al Señor. Pero ¿qué hace Pedro? Verso 31. Mas él, con mayor insistencia, con toda vehemencia, es lo que quiere decir aquí. Insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Qué lastimosamente la respuesta, qué lastimosa respuesta la que Pedro acaba de dar. Pero no solamente Pedro, sino que todos dijeron lo mismo. Así que no le demos tan duro a Pedro, porque todos están en la misma actitud. El Señor acaba de declarar que van a negarlo, que van a ser infieles, y todos llamaron a Cristo mentiroso al negar las palabras de Cristo. Todos están siendo incrédulos, todos están teniendo una excesiva confianza. Nosotros vamos a dejar hasta aquí,
pero me es inevitable no hacer mención del cumplimiento de las dos profecías. La primera profecía, miren allá adelante en sus Biblias, en el versículo 50. Ya llega Judas con toda la turba, con palos, con espadas, capturan a Jesús, verso 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, tal cual como Zacarías lo profetizó, tal cual como Judas lo profetizó. Y en cuanto a la negación de Pedro, vamos adelante al al versículo 66. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas al sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco. Ahí está, no le conozco. Primera, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo, primer canto. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, van dos veces. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de Jesús. Noten la identificación que hacen con Jesús y Pedro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Hermanos, se cumplieron las palabras del Señor. Los discípulos se escandalizaron y Pedro lo negó 3 veces. Pero ojo a este detalle. Zacarías profetizó que eso iba a suceder cuando el pastor muriera. ¿Y cuándo sucedió? Cuando el pastor lo arrestaron. Ni siquiera cuando murió. Desde el arresto ya estaban dispersos. Pero yo moriré contigo. En el arresto. Y ya cayeron. Si hubiesen caído cuando le están matando y vayan por ellos y mátenlos también. Bueno, los entienden un poquito más. En el arresto. Y ya abandonaron a su Señor. Los que estaban dispuestos a morir por Cristo, lo dejaron solo cuando tan solo lo arrestaron. ¿Qué hubiesen podido hacer cuando lo hubiesen matado? El Salmo 118:6 dice, el Salmo que les dije que ellos cantaron. Miren lo que habían cantado hace un momento. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y cuando vieron palos y espadas, abandonaron a su Señor. Todos. ¿Qué aplicaciones nos deja este mensaje? Primero, antes de la caída viene la soberbia. Y aquí sencillamente estoy resumiendo las palabras del Proverbio 16:18, que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mi hermano, mi hermana, escúchame por favor. Antes de que tú toques fondo, tú primero eres un orgulloso, tú primero eres un altivo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice: antes del quebrantamiento es el orgullo, la soberbia. Antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Qué fue lo que hubo en Pedro y en los demás discípulos? Altivez, orgullo. Ellos no creyeron que pudieran caer. Ellos se vieron como los mejores cristianos, como los más fieles. Ellos estuvieron demasiado confiados en sí mismos y en cuestión de horas se le vio que su fidelidad estaba llena de humo.
porque les faltó humildad, les faltó reconocer, yo puedo caer. Por eso cuando yo decía ahorita que si alguna vez te has imaginado que aquí llega una persecución y solamente te ves a ti como fiel, mi amado hermano, tú estás entre los apóstoles. Es más, tú eres mejor que Pedro. Igualito que Pedro. Seguro que cae aquel, seguro que cae el otro, pero yo, no. Aunque me pongan un arma, aunque me digan, aunque me maten a mi familia, yo sí me mantengo fiel. Ay, mi hermano. Eres exactamente igual que Pedro. Eso fue lo que Pedro hizo. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y sabes cómo lees tú este pasaje? Bueno, es que yo no pienso estar firme, es que yo estoy firme. Y por eso caes. Mi amado hermano, mira, hay gente que uno la mira muy fiel. Hay predicadores que uno los ha visto y han caído. Y uno se pregunta, ¿qué le pasó? Bueno, por lo menos a la luz de este pasaje podemos saber qué le pasó. Confió mucho en sus estudios, confió mucho en su pastorado, confió mucho en sus experiencias, confió mucho en lo que sabía. Y antes de esa caída viene la soberbia. Antes de la caída viene la soberbia. Amado hermano, tal vez tú en esa situación hipotética te ves fiel porque ves tu amor al Señor. Y yo te lo aplaudo. Se lo reconocíamos a Pedro. Pero si tú confías mucho en tu amor al Señor, vas a caer. Porque tú tienes que sí ver tu amor al Señor, claro que sí. Yo cómo voy a negar que ustedes aman al Señor. Pero ustedes tienen que ver también la fragilidad que hay en ustedes. Y para poder vencer al pecado, te hace mejor si miras más tu fragilidad. Y viendo tu fragilidad, le pides al Señor que por favor te ayude. Porque tú también puedes caer, hermano. Todos aquí, desde el que está predicando, todos podemos caer fondo, hermanos. Todos podemos tocar el fondo, no hay ninguno. Y si mientras yo estoy diciendo esto, tú estás pensando en que no, mi hermano, deja la dureza del corazón. Te profetizo que vas a caer. Te vas a caer. Porque te estoy diciendo que vas a caer y tú piensas que no. Eso seguro aquel, tú no. Yo jamás cometería un pecado escandaloso. Eso el otro, el que llega tarde, el que casi no viene, el que no se congrega mucho, el que no habla mucho. Yo hago mi devocional diario, yo estoy seguro, jamás caeré. Hermano, eres igual a Pedro si tienes esa actitud. No mires solo tu amor, mira también tu debilidad y en tu debilidad le clamas al Señor. El canto del gallo era una alarma contra la conciencia de Pedro. Me parece muy interesante que Marcos menciona que el gallo cante 2 veces. Eso solo lo hace Marcos. Pensemos, hermano. Hermanos, y miren, pensemos en Pedro, pero mírate a ti. Lejos esté de todos nosotros salir de este sermón pensando, terrible, Pedro. No, 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 no. Mira a Pedro y mírate a ti. Pedro negó la primera y el gallo cantó. Y Pedro siguió. Ese primer canto ya lo debió refrenar. Ese primer canto debió decirle, se van a cumplir las palabras. Ya va una, ya cantó una. Ayúdame, Señor. No, siguió. Ese canto del gallo, hermanos, en Pedro, es esa misericordia del Señor para frenarte,
para frenarlo cuando iba camino hacia su pecado. Eso es lo mismo que te pasa a ti cuando vas en tu pecado y el mismo Espíritu te dice, eso está mal. No lo hagas. Pero tú, pa'lante. El Señor en su misericordia te pone las alertas, te pone unos cantos de gallo para que pares. Pero tú, cual soberbio como Pedro, voy pa'lante. Antes de la caída es la soberbia. Y en la soberbia ignoramos esas advertencias del Espíritu. El hermano se te acerca y te dice, varón, deja de andar mucho a solas con esa mujer. Te estoy viendo que estás muy coqueto con ella. Ese hermano es un legalista. ¿Qué hace metiéndose en mi vida? Es que se cree mejor. Ahí está el canto del gallo. Pero tú en tu soberbia vas para adelante. Y antes de esa caída que te viene con esa dama, estuvo el canto, pero tú en tu soberbia seguiste. Esas admonestaciones que te hacen los hermanos, que te hace el pastor, que te hace el Espíritu Santo, son cantos de gallo para que no caigas. Frena ahí, mi hermano, porque si sigues, acuérdate de Pedro y llora y dice, soy peor que Pedro. Soy el mismo que Pedro. Porque Pedro escuchó el gallo y siguió. Y tú escuchas al Espíritu Santo, algo mejor que lo que Pedro tuvo. Tú escuchas a los hermanos, algo mejor que lo que tuvo Pedro. Y tú sigues adelante. Lo siento, eso te hace peor que Pedro. Antes de la caída que Pedro cometió y los demás, o para decirlo de otra manera, entre el anuncio y el cumplimiento está Getsemaní. ¿Y recuerdan qué pasó en Getsemaní? El Señor oró 3 veces. ¿Y qué hicieron los discípulos? Durmiendo. El Señor les dijo que lo iban a negar y ellos se acostaron a dormir. El Señor orando, el que no iba a caer, orando y ellos durmiendo. Ese adormitamiento de los discípulos es soberbia. Y por eso les vino la caída. Porque sabiendo que iban a caer, no se pusieron a velar, no se pusieron a orar, no se pusieron a clamar, se echaron a dormir. Una profecía de que iban a caer y ellos durmiendo. Mi hermano, ¿qué es eso en ti hoy día? No te congregas. Eso es soberbia, hermano. Yo puedo vivir mi vida cristiana sin congregarme. Eso es soberbia. No hago mi devocional. ¿Tú crees que puedes vivir la vida cristiana sin devocional? Eso es soberbia. ¿Cuánto oras al día a día? No por tu casa, no por tu trabajo, porque el Señor te guarde. De verdad, detente, para un momentico y piensa, ¿cuándo fue la última vez que te arrollaste y le dijiste al Señor, guárdame de un pecado? No sé ni de qué pecado. Guárdame de un pecado. Si no lo tienes fresco, eres un soberbio. Y estás pronto a una caída. ¿Cuándo fue la última vez que te viste en tentación y lloraste en oración al Señor que te guardara de esa tentación? Si no hiciste eso, te enfrentaste a la tentación muy probablemente así. No, pero yo no puedo. No, yo cómo voy a, no, ¿y qué tal que se enteren? ¿Qué tal que se sepa lo que voy a hacer? No, yo. No, espere y apago el celular, espere y me alejo de aquí, espere tus fuerzas, tus capacidades y las fuerzas del Señor.
Bien que tomes medidas, claro que sí. El Señor dijo que hay que cortarse el ojo y demás. Pero y el clamor al Señor, Señor, soy muy débil, ayúdame. ¿Cuántas veces yo he predicado algo desde este púlpito que te ha dado directo en tu corazón? Que te has sentido totalmente identificado, pero que llegaste a tu casa y ahí llegó el sermón. Y no examinaste más tu vida y no te reparaste más. No le pediste al Señor más que te ayudara. Simplemente, pastor, qué sermón, qué sermonazo, qué sermón tan bonito. Gracias. Y seguiste sin clamar al Señor, sin buscar de su ayuda, sin tomar medidas. Antes de la caída viene la soberbia. Eso es soberbia, hermanos. Eso es soberbia. Entonces, mi primera aplicación, otra vez, antes de la caída viene la soberbia. Las palabras de Proverbios 16:18, Primera de Corintios 10:12. Creo que con todo lo que he dicho, hemos visto que tenemos mucho de Pedro en nuestra vida. La segunda aplicación, el Señor perdona a sus ovejas infieles y las recibe nuevamente. Hermanos, tengan un poquito de paciencia. Ustedes ya han visto que yo soy bien llorón. Les confieso que estudiando esto, bueno, yo alguna vez había estudiado este pasaje en mi lectura y me quebranté. Estudiando esto me quebranté 2 veces. Después me escuché un sermón de esto, me quebranté. Y me va a ser muy difícil no quebrantarme. Miren 16:7. Cuando ya el Señor murió y el Señor resucitó. Dice el ángel. Pero oíd, decid a sus discípulos y a Pedro. Digan a los discípulos, pero María, Salomé, asegúrense de decirle a Pedro que el Señor va delante de vosotros a Galilea. Pedro debe estar arruinado por su traición. Pero recuérdenles que el Señor les puso cita en Galilea. Recuérdenles que el Señor antes de la caída les anunció misericordia y que Pedro en su terrible pecado no crea que no se puede acercar al Señor nuevamente. Asegúrense de decirle a todos y a Pedro que el Señor lo vuelve a recibir. Asegúrense que les quede muy claro a todos, por sobre todo al traidor Pedro, que el Señor lo vuelve a recibir. Nuestro Dios es un Dios perdonador, mi hermano. No importa que tan fondo caigas, no importa que tanto pecas, qué tan horrible es tu pecado. Cristo siempre te va a recibir. Siempre. Porque Él dijo que nunca pagará el pábilo que humeare. Qué imagen tan tierna. Un pequeño carboncito echando fuego. Ese eres tú después de haber cometido un pecado horrible. Cristo jamás te pone la mano encima y dice que deje de echar humo. No, Cristo le echa fresquito. Ven mi perdón. Ven misericordia y que vuelva a haber fuego en ti. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Señor. Vuelve a tu Señor humillado, porque caíste por tu soberbia. Después que caes, entonces humillado, ahí vuelve a tu Señor, con el rabo entre las piernas, que Él te recibe. Díganle a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Como les dijo, antes de que cayeran, ya el Señor les había anunciado la misericordia. Cayeron, se las afirma. Vengan conmigo otra vez a Galilea, donde los llamé por primera vez y yo los vuelvo a llamar. Y en tercer y último lugar,
El Señor intercede por sus ovejas infieles. Hermanos, Lucas 23 nos dice algo de este relato que, hermanos, es preciosísimo. Eso sinceramente yo decía, Señor, ¿tú quién eres? El Señor es muy tierno, el Señor es muy lindo, muy especial, muy misericordioso para con sus ovejas infieles. Miren cómo el Señor le dice, Lucas capítulo 22, perdón. Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor, ese es el paralelo. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, a todos. A todos Satanás los pidió para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado, Pedro, por ti, que tu fe no falle. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El mismo Satanás había pedido a los discípulos para zarandearlos a todos. Dios lo concedió, o sea que nosotros entendemos que esa prueba por la que Pedro y todos los discípulos pasaron había sido con el permiso divino. Pero nada más y nada menos que Cristo mismo estaba intercediendo por Pedro. Pedro, vas a caer, me vas a traicionar a mí. Y el amor del Señor no está pensando en ya te tengo preparada una tremenda disciplina, Pedro, sino que el Señor estaba intercediendo por Pedro para que su fe no faltara. ¿Quién es Cristo, hermanos? ¿Quién es un Dios tan amoroso como Él? Que anunciando una traición tan horrible, al mismo tiempo estaba intercediendo por su discípulo. ¿Sabes por qué Judas cayó como cayó? Porque Cristo no intercedió por él, pero por Pedro, por el suyo. Satanás podrá hacer lo que quiera, pero no le va a quitar su fe. Y Cristo oró para que la fe de Pedro no faltara. O sea que finalmente Pedro se levantó otra vez por Cristo. No era por sus fuerzas, no fue por la gran fidelidad que Pedro tenía. Pero miren algo que Lucas también nos dice. Ya después que el Señor negó a Pedro, Lucas nos da un detalle preciosísimo. Lucas capítulo 22, desde el verso 54. Leamos desde el 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Por favor, recrea la escena. El Señor lo llevan abofeteado, está en medio en un juicio, cantó el gallo y el Señor volteó a mirar a Pedro. Es como si el Señor le hubiese dicho, te lo dije. ¿Cómo sería esa mirada? Pedro vio a su Señor mirándolo después de haberlo traicionado. En ese momento en el que Cristo estaba traicionando en ese momento en el que Cristo estaba entregando su vida, a lo menos una persona, Jesús tenía en su corazón a Pedro. Él estaba siendo enjuiciado injustamente, pero su corazón estaba con Pedro. Y cuando el gallo cantó, el Señor volteó a ver a su discípulo. Y yo creo que fue una mirada compasiva. Yo no creo que lo había visto como diciéndole, te lo dije. Yo creo que lo debió de ver con tal mirada que a Pedro le quedó claro
lo que hice fue horrible. Como la de un padre viendo a su hijo. Mientras el Señor era juzgado, tenía a Pedro en su corazón. Porque ahí Cristo estaba intercediendo por Pedro. Que no le falte la fe, que no le falte la fe, que no le falte la fe. Mi amado hermano, yo confío en la obra del Espíritu Santo en tu vida. Yo sé que tú no vas a traicionar al Señor so pretexto de que Él te perdona. Pero si has traicionado a tu Señor siempre te va a recibir. Siempre, hermano. Cristo Jesús está intercediendo por ti cuando estás en medio de la prueba. Yo no estoy pensando en ti. Tu mamá no está pensando en ti. Una persona está pensando en ti. Cristo Jesús. Que eso te motive a luchar contra el pecado. La intercesión de Cristo. Pero si has caído, mi hermano, a volver a Cristo, quién sabe que lo vas a traicionar. Pero aún así, te extiende su misericordia, te extiende su perdón, incluso antes de que lo cometas. A todos aquellos que no son cristianos, yo creo que un sermón como esto te debe hacer entender quién es Jesús. No es un tirano, no es alguien que te quiera amargar la vida, es alguien que te quiere demostrar todo su amor. Mi amigo, no hay amor como el de Jesús en ningún lado. Ni el del esposo y la esposa. Porque si un esposo supiera que su esposa le va a ser infiel, probablemente desde ya la deja. Si un hijo sabe que su padre lo va a traicionar dentro de unos años, desde ya toma represalias contra su padre. Solo Cristo ama sabiendo que lo van a traicionar. Solo Cristo ama tan perfectamente. Ven a Cristo, entrégale tu vida a Él. Vamos a orar. Señor, hoy hemos visto mucho de tu corazón. Hoy nos has mostrado mucho de tu amor, Señor. Señor, perdón porque nos vimos muy soberbios viendo a Pedro con desprecio. Pero gracias porque ya quitaste esa soberbia y nos hiciste ver igual a Pedro. Incluso peor que Pedro. Señor, pero al igual que Pedro, te tenemos a ti, Señor. Pedro tenía un poderoso Salvador y nosotros también. Y venimos a ti, Señor, para que por favor nos ayudes en nuestras muchas debilidades, Señor. Señor, líbranos del orgullo, líbranos de la altivez de espíritu, porque ciertamente, Señor, en amor a ti no queremos caer. Tú sabes que te amamos, tú sabes todas las cosas, y tú sabes que no queremos caer, Señor. No queremos pecar contra ti, queremos serte fieles, Señor. Pero lastimosamente este amor no es suficiente, porque hay una ley en nuestros miembros que batalla y que desea hacer el mal y que desea traicionarte. Por eso te pedimos, por favor, ayúdanos, porque somos débiles. Y te pido, Señor, que por favor nos guardes como iglesia de la altivez de espíritu. Que nos guardes, Señor, de ese orgullo que menosprecia tus advertencias, que menosprecia la obra del Espíritu y nos lleva a caer y tocar fondo. Pero si ya, Señor, hemos tocado fondo y tú conoces los corazones aquí, que mis hermanos recuerden, Dios, que en ti hay perdón, que el pecador recuerde que tiene una cita contigo desde antes de caer,
una cita en el trono de la gracia en donde hallará misericordia y gracia para el oportuno socorro. Te alabamos, Señor, por dejarnos conocerte un poco más. Amén.